Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los números enteros. A los números enteros se les denota por z, ¿sí? Donde z es el conjunto formado por 0, 1, 2, 3, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3 y así, de forma indefinida. Entonces, en el conjunto de los enteros, ¿no? Partiendo del 0, vamos a decir que del 0 hacia la derecha todos son números positivos y del 0 hacia la izquierda todos son números negativos, ¿no? ¿Qué más podemos observar aquí en cuanto a los números enteros? Podemos notar que todos estos números que están de azul, 1, 2, 3 y así sucesivamente, no son otra cosa que los números naturales, ¿sí? O tenemos el 0 y todo lo que está a la izquierda del 0 viene a ser los números negativos, que no son otra cosa que el opuesto. ¿Pero el opuesto de quién es? De los números naturales, ¿no? Son el opuesto de los números naturales. Entonces, aquí el 0 lo voy a colocar entre llaves como elemento, porque estamos hablando del conjunto de los números enteros, o de forma abreviada podemos decir números enteros, nada más, ¿no? Pero en esencia es la unión de quienes, de los naturales con el 0, unido con el opuesto de los naturales. En las diferentes bibliografías, en todos los libros, ya es tradición y siempre se va a escribir al conjunto de los números enteros como la unión de los enteros positivos unido con el 0 unido con los enteros negativos. Claramente aquí nosotros podemos darnos cuenta que los enteros positivos hacen referencia a los números naturales, mientras que los enteros negativos hacen referencia al opuesto de los números naturales, ¿no? Ahora, estos números enteros yo los puedo representar gráficamente, ¿sí? Mediante una recta. Habíamos dicho que vamos a tomar como referencia el 0, ¿no? Y a partir de ahí voy a empezar del 0 hacia la derecha todos son positivos, ¿sí? Y del 0 hacia la izquierda todos son negativos, ¿no? Esto que estamos viendo, los números enteros solamente son aquí donde estoy señalando los puntos, nada más, ¿sí? Su mismo nombre lo dice, números enteros. Quiere decir que, por ejemplo, entre el 2 y el 3 no existe ningún número, ¿sí? No existe ningún número entre 2 y 3. De la misma forma, entre menos 2 y menos 1 no existe tampoco ningún número, puesto que estamos hablando únicamente de números enteros, ¿no? Entonces, lo que estamos observando aquí es la representación gráfica de el conjunto de los números enteros, ¿sí? Dentro de este conjunto de los números enteros podemos nosotros hacer algunas operaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas operaciones? Tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Todas estas son operaciones en el conjunto de los enteros, ¿sí? Donde tenemos que hacer mención que la suma y la resta son operaciones inversas entre sí, y la multiplicación y la división también son operaciones inversas entre sí, ¿no? Con la salvedad de que en los números enteros la división de dos números enteros
no necesariamente me da un número entero, y eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablemos ahora de la adición de números enteros, ¿no? Hablemos de la adición en los enteros. Vamos a colocar aquí adición, ¿dónde? En los enteros. Para la adición en los enteros tenemos dos casos, ¿no? Tenemos dos casos. La primera es cuando sumamos dos números enteros con el mismo signo. Entonces escribimos aquí, el primer caso es cuando sumamos dos números enteros. ¿Con qué? Con el mismo signo. Y el segundo caso es cuando vamos a sumar, ¿sí? Cuando sumamos dos números enteros con signos distintos, ¿sí? Con signos distintos o diferentes, ¿no? Un ejemplo para el primer caso es cuando yo voy a tomar el menos 3 y le voy a sumar el menos 4, ¿no? Aquí estoy sumando dos números con el mismo signo, ¿sí? Con el mismo signo. Ambos son negativos. La regla práctica para sumar números enteros con el mismo signo me dice que tengo que tomar primero el valor absoluto de ellos, de cada uno de los sumandos, sumarlos, y al resultado tengo que colocarle el signo que se repite. Entonces, la regla práctica me dice, repito, que voy a tomar el valor absoluto de cada sumando de menos 3 y el valor absoluto de menos 4. A estos valores absolutos yo los voy a sumar. El valor absoluto de un número es el mismo número, pero dejamos de lado el signo que le acompaña. Entonces, el valor absoluto de menos 3 es 3 y el valor absoluto de menos 4 es 4, ¿no? Y como estoy haciendo la suma, estos números tengo que sumarlos. Entonces, ¿cuánto me da esto? 7, ¿no? Pero además de haber hecho eso, la regla práctica me dice que tengo que colocar el signo que se repite. En este caso, el signo que se repite, ¿quién es? El negativo. Entonces colocamos aquí el signo negativo. Muy bien. Si yo tuviera, por ejemplo, números positivos, voy a proceder de la misma forma. Voy a tomar el valor absoluto de cada uno de ellos, lo voy a sumar, y como el signo que se repite es positivo, tendría que colocar aquí positivo, ¿sí? En la práctica, cuando el signo es positivo, se obvia, ya se sobreentiende que es positivo y no se coloca, ¿no? Solamente se escribe cuando es negativo. Y el segundo caso es, por ejemplo, cuando sumamos dos números enteros con signos distintos. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Vamos a tomar, por ejemplo, menos 3 más 4. Me piden sumarlos, ¿no? La regla práctica me dice que debo tomar la diferencia de los valores absolutos de estos números, ¿sí? Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de 4 es 4. Ahora tengo que hacer la diferencia de estos dos números. 4 menos 3 es 1, ¿verdad? Es 1. Hasta ahí ya hemos hecho la diferencia de valores absolutos. Luego tengo que colocarle el signo del mayor valor absoluto. En este caso, ¿cuál es el mayor? Entre 3 y 4 es 4, ¿verdad? ¿Cuál es el signo de 4 en el sumando original? Es positivo. Por tanto, aquí yo tengo que colocar positivo.
Estamos. Si yo tuviera al contrario, por ejemplo, si tuviera 3 más menos 4, tengo que proceder de forma similar. Saco el valor absoluto de cada uno de ellos y hago la diferencia. El valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de menos 4 es 4. 4 menos 3 es 1. Estamos. ¿Cuál es el mayor valor absoluto? 4. Pero de este 4, ¿cuál es el signo que le acompaña? Es negativo. Entonces, este negativo lo voy a colocar aquí. Por tanto, al sumar 3 más menos 4 es menos 1, ¿no? Ahora, estas operaciones yo las puedo ver de forma gráfica. ¿De qué manera lo voy a hacer? Veamos, volvemos a la representación gráfica de los números enteros y voy a tomar, por ejemplo, menos 3 más 4. Me voy a ubicar en menos 3, que lo tengo aquí, y le voy a sumar más 4. Cuando me dice que le voy a sumar más 4, quiere decir que me voy a desplazar 4 unidades, ¿sí? 4 unidades, pero como el signo es más, me voy a desplazar hacia la derecha. Entonces, de menos 3, me ubico en menos 3 y me desplazo 4 unidades hacia la derecha. Entonces sería 1, 2, 3, 4. ¿Dónde cayó? En 1. Y este 1 es el resultado que tengo aquí, que es positivo. Si yo quisiera sumar 3 más menos 4, voy a proceder de forma similar. Me voy a ubicar en 3. Aquí está 3. Y como me dice que le voy a sumar menos 4, quiere decir que voy a desplazarme 4 unidades, pero como es menos, me voy a desplazar hacia la izquierda. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. ¿Dónde cayó? En menos 1. Por tanto, menos 1 es la respuesta para sumar 3 más menos 4. Estamos. Ahora, la adición en los enteros tiene algunas propiedades o axiomas, ¿sí? Vamos a mencionar cada uno de ellos. Bien, ya tenemos aquí escrito los axiomas de la adición en los números enteros. ¿Cuáles son esos axiomas? El primero es el axioma de clausura o cerradura. El segundo es la conmutatividad. Tercero, asociativa. El elemento neutro aditivo y el elemento inverso aditivo. Estos son los axiomas o propiedades de la adición en los números enteros. Entonces, la propiedad de clausura o cerradura me dice en términos simples que si yo tengo dos números enteros, al sumarlos el resultado me va a dar otro número entero. Entonces, en términos matemáticos yo lo voy a representar así. Para todo dos números enteros, ¿sí? Para todo dos números enteros se tiene, ¿qué cosa? Que a más b, o sea que la suma de estos dos números va a ser un número entero, ¿sí? Para la conmutatividad, lo que me da a entender es que no importa en qué orden voy a tomar esos números, esos sumandos, el resultado siempre va a ser el mismo. Es decir, para todos dos números enteros se tiene que la suma de a más b es igual a la suma de b más a. ¿Sí? Eso es lo que me indica, que no importa cómo, en qué orden los tome, al sumarlos el resultado va a ser igual. Para la asociatividad, la idea es similar. Ahora me dice que no importa cómo los agrupe, al sumarlos siempre me va a dar el mismo resultado. Entonces, para la asociatividad yo voy a decir que para todo tres números que son enteros se tiene, ¿qué cosa? Que a más b
más C es igual que sumarle A más la suma de B más C. ¿Me dejo entender? Es decir, no importa cómo los voy a agrupar, el resultado va a ser siempre el mismo. Bien, ahora hablemos sobre el elemento neutro aditivo. ¿Qué es lo que me dice la propiedad del elemento neutro aditivo? Esta propiedad me da a entender que si yo tengo un número entero cualquiera, al sumarle el elemento neutro aditivo, voy a seguir obteniendo siempre el mismo número. ¿Y cuál es ese número que al sumarle cualquiera voy a obtener el mismo? El 0. Y el 0 viene a ser el elemento neutro aditivo, ¿no? En términos matemáticos yo lo voy a escribir así. Para todo número entero se tiene que ese número entero más el 0 es igual al número entero, ¿no? Entonces aquí yo puedo decir, ¿qué cosa? Que 0 es el elemento neutro aditivo, ¿sí? El elemento neutro aditivo. Y en cuanto al inverso aditivo, me dice la propiedad que para cualquier número entero que yo tenga, su inverso o su opuesto va a existir y es único, y que al sumar el número con su opuesto siempre me va a dar el elemento neutro aditivo, que sería 0. En otras palabras, un número más su opuesto siempre me va a dar 0. Y en términos matemáticos yo lo voy a escribir de esta forma. Para todo número entero, ¿sí?, existe un único número entero también, tal que al sumarlos me va a dar 0. Y la única forma de que esto se cumpla es que B sea igual a menos A. Y este menos A es el opuesto de A, ¿no? Y además me dice que es único. Esta simbología me indica que es único. Y eso yo lo puedo ver aquí, por ejemplo, en la representación gráfica. Si yo tomo el 2, su opuesto va a ser menos 2, ¿no? Y en los números negativos, más acá, por acá, más a la izquierda, ya no va a existir otro número menos 2. Por tanto, su opuesto es único, ¿no? Y al sumarlos, el número con su opuesto me va a dar 0. Y si yo tomo, por ejemplo, menos 3, el opuesto de menos 3 es 3. Y este 3 también es único. Y al sumarlos, me va a seguir dando 0. Eso es lo que me da a entender la propiedad del inverso aditivo, ¿no? Bien, estas son las propiedades o axiomas para la adición en los enteros. Ahora, en cuanto a la resta, ¿sí?, en cuanto a la resta o a la diferencia en números enteros, para la sustracción en los enteros, ¿no?, para la resta, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a partir de la propiedad de la existencia del inverso aditivo, pero para ello tenemos que conocer los elementos que intervienen en la sustracción. ¿Cuáles son sus partes? El minuendo, el sustraendo y la diferencia, ¿no es cierto? Son 3 cantidades que intervienen para que tenga lugar la sustracción. Entonces, la resta se define como la suma del inverso, ¿sí? Es decir, al minuendo le tenemos que sumar el inverso del sustraendo, es decir, al minuendo más el inverso del sustraendo, que sería menos S, sería igual a ¿quién? A la diferencia. Así es como se define la sustracción en los enteros, ¿no? En la práctica solamente se suele escribir de esta forma: m menos s igual d, es decir, minuendo menos sustraendo igual diferencia. ¿Estamos?
pero la definición formal es esta, de que al minuendo le sumamos el opuesto de ¿quién? Del sustraendo. Bien, en cuanto a la resta no hay mucho que decir. Ahora vamos a hablar de la multiplicación en los enteros, ¿sí? Multiplicación en los enteros. Entonces, para la multiplicación en los enteros tenemos que tener en cuenta la famosa ley de signos. ¿Qué me dice la ley de signos? Que cuando yo voy a multiplicar signos iguales, el resultado va a ser positivo. Y cuando yo voy a multiplicar signos diferentes, el resultado va a ser negativo. Es decir, si yo multiplico más por más, me da positivo. Si multiplico menos por menos, me da positivo. Si yo multiplico más por menos o menos por más, en ambos casos, el resultado va a ser negativo. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar menos 3 por 4, primero opero la parte numérica. 3 por 4 es 12. Luego, menos por más es menos. ¿Sí? Si yo quiero multiplicar menos 3 por menos 4, primero opero la parte numérica. 3 por 4 sería 12. Y luego los signos menos por menos, más. Estamos. Ahora, la multiplicación, al igual que la suma, también tiene algunas propiedades, ¿no? O llamados axiomas. Entonces, en el caso de la multiplicación en los enteros ya son seis axiomas. El primero, la cerradura o clausura. El segundo, la conmutatividad, la asociatividad, el elemento neutro multiplicativo. Luego tenemos la multiplicidad por cero, o también llamada propiedad absorbente. Y finalmente la propiedad distributiva. En la cerradura la idea es análoga a la cerradura de la clausura, donde me dice que para todos dos números enteros, ¿sí? Para todos dos números enteros, ¿qué voy a obtener? Se tiene, ¿qué cosa? Que el producto también va a ser un número entero. Para la conmutatividad, de forma similar. En la conmutatividad me dice que no importa cómo tome, en qué orden los tome, el resultado va a ser el mismo. Entonces, si yo tengo dos números enteros, se tiene que A por B es igual a B por A. Es decir, no importa cómo los tome, el resultado va a ser el mismo, ¿no? En un lenguaje coloquial podemos decir que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Para la suma era el orden de los sumandos no altera la suma, ¿no? Ahora, para la asociatividad, de igual forma, me dice que no importa cómo los agrupe, no importa cómo agrupe los factores, el resultado va a ser el mismo. Entonces aquí voy a escribir para todo A, B y C, que son números enteros, se tiene que el producto de A por B por C es igual al producto de A por el producto de B por C. De esa forma. En cuanto al neutro multiplicativo, lo que me dice es que cualquier número entero, al multiplicarlo por el neutro multiplicativo, siempre voy a obtener el mismo número, ¿sí? Para todo número entero se tiene, ¿qué cosa? Que A por 1 es igual al mismo número, al número A, en este caso, ¿no? Donde este 1, ¿quién es? El neutro multiplicativo. Y para la multiplicidad por cero o propiedad absorbente, me dice que para cualquier número entero,
para cualquier número entero se va a cumplir o se tiene, ¿qué cosa? Que a por 0 siempre va a ser 0. Es decir, cualquier número entero multiplicado por 0 me da 0. ¿Sí? Y en cuanto a la propiedad distributiva, me dice que si yo tengo el producto de A por B más C, esto viene a ser igual que sumar A por B con A por C. Y si yo tengo el producto de A por B menos C, esto es igual a la diferencia de ¿quién? De A por B con A por C. Ese viene a ser la ley distributiva o propiedad distributiva. Muy bien, hablemos ahora de la división en los números enteros. La división en los números enteros también contempla la ley de signos. Esto me quiere decir que si yo voy a dividir signos iguales, el resultado va a ser positivo. El resultado va a ser positivo. Y si yo quiero dividir signos diferentes, por ejemplo menos entre más, el resultado es negativo. Y de forma inversa también, más entre menos, esto me da negativo. Para ambos casos, la ley de signos, tanto para la división como para la multiplicación, cuando opero signos iguales, el resultado es positivo. Y cuando voy a operar signos distintos, el resultado es negativo. Ahora, ¿cuáles son las partes de la división? Tenemos el dividendo, que se denota con una D mayúscula. Tenemos el divisor, que se denota con una D minúscula. Tenemos el cociente, que se denota con una Q, ¿no? Y también tenemos el residuo, que se denota por una R. Ahora, dependiendo de que si existe residuo o no, entonces ya estaríamos hablando de divisiones exactas. Por ejemplo, división exacta. Y si sobra residuo, sería una división inexacta, ¿no? Entonces, partiendo del algoritmo de la división, ¿sí? Me dice que el dividendo va a ser igual a ¿quién? Al divisor por el cociente más ¿quién? Más el residuo. Entonces, es exacta cuando el residuo es igual a 0. Esto me quiere decir que el dividendo entre el divisor va a ser igual al cociente, y esto se va a cumplir si y solo si el divisor es igual a ¿quién? Al dividendo por el cociente. Estamos. Y en cuanto a la división inexacta, el residuo es distinto de 0. Aquí se va a cumplir que el dividendo es igual a ¿quién? Al divisor por el cociente, pero ya le vamos a agregar el residuo. Este es el famoso algoritmo de la división. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver algunos ejercicios con números enteros. Vamos a hacer algunos ejercicios como ejemplos donde vamos a aplicar la teoría que hemos visto. Muy bien, tenemos este ejercicio. ¿Sí? Me piden hallar el valor de todas estas operaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a empezar a resolver
lo que está entre paréntesis. De esta forma, menos 3 más 16 es 13, más, luego el siguiente paréntesis, menos 12 más 5 sería menos 7. Todo esto va entre corchetes. Ahora viene la división. Nuevamente abro corchetes. Aquí nos ubicamos aquí. Tengo más 5 menos 5. Hemos dicho que todo número sumado con su opuesto siempre me da 0. En la práctica simplemente decimos que esto se anula y se hace 0. Por tanto aquí me queda menos 6, ¿no? Ahora aquí menos 13 más 7 más menos 7, el resultado es 6 positivo. Entre menos por menos es más, quiere decir que esto es 6 positivo. El resultado aquí es inmediato, esto es 1. Vamos con el siguiente ejercicio. Muy bien. El siguiente ejercicio me dice que tengo que encontrar el opuesto de toda esta cantidad menos el mínimo valor de estos tres números más el máximo valor de todos estos números. Bien, para desarrollar este ejercicio, aquí vamos a operar, sería el opuesto de quién, menos 5 más 4, menos 6, esto me da menos 7, menos, aquí el mínimo valor entre menos 3, menos 5 y menos 7 es menos 7, más el máximo valor entre menos 10, menos 7 y menos 9 sería menos 7, ¿no? Ahora, el opuesto de menos 7, el opuesto de menos 7 es 7 positivo. Menos por menos es más. Esto se hace 7 más lo que tengo aquí, que sería menos 7. Esto se anula, se hace 0. ¿Cuánto me queda? Simplemente 7. ¿Sí? Simplemente me queda 7. Vamos con un ejercicio más. Muy bien, ya tenemos el ejercicio 3. Me piden determinar cuál es mayor o menor según corresponda. En el ejercicio anterior habíamos resuelto por simple inspección. Ahora vamos a trabajarlo de forma más detallada, ¿sí? Para ello me piden hacer comparaciones, cuál es mayor o menor. Entonces, para hacerlo más a detalle, vamos a colocar aquí una recta. Vamos a tomar como referencia el 0 y hacia la derecha voy a tomar dos números cualesquiera. Voy a llamarle A y B. Y hacia la izquierda del 0 voy a tomar dos números más. Voy a ponerle C y D. Menos C y menos D. Entonces, para determinar cuándo un número es mayor o es menor, yo voy a decir, cuando tengo dos números que son positivos, el mayor siempre es el que está más a la derecha o el que está más alejado del 0, ¿sí? Entonces, cuando los números son positivos, hacia la derecha es quien es mayor. Cuando los números son positivos, el que está más alejado del 0, el que está más alejado del 0 o más a la derecha, siempre va a ser el mayor. Si yo tengo dos números negativos, el número que esté más cerca al 0 siempre va a ser el mayor. No importa si yo tengo por aquí menos 1000 y por acá tengo menos 1. ¿Cuál es mayor? Menos 1. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0. Entonces, es mayor el que está más cerca del 0, ¿sí? O el que está más a la derecha. Cuando yo tomo dos números cualesquiera,
bueno, cualesquiera no. Cuando yo tengo dos números con signos opuestos, siempre es mayor el número positivo, ¿sí? Si yo tomo un número con signos distintos, siempre es mayor que el número positivo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este análisis, vamos a desarrollar aquí. Yo voy a decir menos 7 y menos 12. Menos 7 estaría aquí, menos 12 por acá. ¿Cuál es mayor? Menos 7. ¿Por qué? Porque está más cerca del 0. Entonces, menos 7 es mayor que menos 12. Si yo tengo menos 2 y más 2, son dos números que tienen signos diferentes. Entonces, ¿cuál es mayor? Hemos dicho el número positivo. Entonces, menos 2 es menor que ¿quién? Que más 2. Con respecto al 0, el 0 es un número que no tiene signo. Si bien es cierto, no tiene signo, no es ni positivo ni negativo, pero para comparar se dice que un número negativo siempre va a ser menor que 0, ¿sí? Menor que 0. Entonces, cualquier número mayor o igual que 0 siempre va a ser mayor que cualquier número negativo, ¿sí? Ahora por aquí, tengo que tomar el mínimo valor entre menos 5 y 5. ¿Cuál es el mínimo valor? Menos 5. Entonces 9 lo tacho. Y el máximo entre 0 y menos 2 no es. El máximo es 0. Entonces, entre menos 5 y 0, ¿cuál es mayor? 0. Entonces, el mínimo de estos dos números es menor que el máximo de estos dos números. Ahora, el opuesto de menos 3 es 3. El opuesto de menos 3 es 3. Entre 3 y 2, ¿cuál es mayor? Evidentemente, el opuesto de menos 3 es mayor que 2. Y el opuesto de 4, ¿quién sería? Menos 4. ¿Esto quién es? Es menor que 0. Vamos con un ejercicio más. Bien, para terminar ya hacemos estos dos últimos ejercicios. Entonces, por ejemplo aquí, menos 4 menos 2. ¿Sí? Esto me da menos 6 menos todo esto menos 16 más 5, que sería menos 11, ¿no? Y aquí menos 6, menos por menos es más. Menos 6 más 11, el resultado es 5. Estamos por acá. El siguiente ejercicio, vamos a reescribir toda esta expresión, todo este grupo de números de esta forma. 2 más 5 más menos 8 más por acá 7. Este signo menos afecta a todo lo que está en el paréntesis. Sería menos 9, menos 5 y más 8. Entonces vamos identificando aquí menos 8 con su opuesto se cancela, se hace 0. 5 con menos 5 son opuestos, también se cancelan, se hace 0. Ahora por aquí tengo 2 más quién, más 7 menos 9. 2 más 7 es 9. Todo esto es 9. Menos 9 simplemente se cancela y queda 0. Estamos. Se cancela y queda 0. Bien, eso ha sido todo en cuanto a números enteros. Vamos a hacer en el siguiente video números racionales, ¿sí? Que es los números racionales vienen a ser una extensión de los números enteros. Ya vamos a hablar de ello más a detalle.